Los principios del universo son inciertos y las consecuencias infinitas. Pero a lo largo del espacio y a través del tiempo, hemos llegado aquí, al resultado del presente mismo, que nunca ha dejado de tocarse. Retomaremos el momento mismo donde todo sucedió, con el debido sentido que reposa en una eternidad y que aún después de infinitas posibilidades, surgió con motivo de la creación hasta este tiempo. Una gran civilización congregándose en algún centro del mundo, formando así este bello pueblo. Sayula, prehispánico. Sayula, Jalisco, se encuentra a hora y media al sur de Guadalajara y a 1 hora al norte de la ciudad de Colima. Es uno de los municipios más antiguos del país. Fue uno de los primeros asentamientos españoles en el occidente de México. Pero su historia se remonta más allá de la conquista europea y fluye desde ese remoto pasado con ella a lo largo de 497 años. En esta primera entrega, viajaremos por el pasado para conocer el origen precolombino de Sayula y su región. El señorío indígena que dominó la totalidad del vaso lacustre llamado Playa de Sayula es uno de los asentamientos prehispánicos más antiguos de la región occidental, de lo que hoy es México. Saulán o Sayula, como luego se castellanizó, data del año 900 de nuestra era. Significa lugar de moscos o moscas. La laguna o playa seca de Sayula es una cuenca de 700 kilómetros cuadrados, de los cuales 200 son playa. Hace 36,000 años formó parte esta cuenca del sistema hidrológico Lerma-Chapala, pero la actividad volcánica de ese periodo separó la playa de Sayula del resto del sistema, quedando sin salida las aguas de esta, por lo que los escurrimientos de minerales de las sierras que lo circunda, la del Tigre y Tapalpa, ambas por arriba de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, se depositaron en el lecho del lago seco, dando origen a la producción de sal que permitió el auge de la región, que en temporada seca producía sal y en temporal de lluvias maíz, calabaza y chile, además de proporcionar aves acuáticas y otros animales en los humedales y en las terrazas de las sierras, jabalí y venado. Era para los antiguos habitantes este lugar, la playa, un sitio sagrado. En el señorío, al margen del lago seco, se hablaban varias lenguas, como el otomí, teco, popoca, pime, proto, náhuatl y por supuesto sayulteco, que era la lengua que administraba el señorío. Esta última lengua se perdió en el siglo XVI y para el siglo XVIII ya nadie la hablaba, según refieren las crónicas. Vocablos como Itzcapitl, Usmajac y el mismo Saulán, en 1790 ya nadie sabía exactamente qué significaban como toponímicos.
La traducción de Saulán como lugar de moscas es reciente y está basada en el náhuatl del Valle Central, que puede que no esté alejada de su significado original. En el sitio conocido hoy como Cerrito de Santa Inés, en Sayula, hace 1119 años se fundó esta cabeza de señorío indígena. El vaso lacustre o playa de Sayula, de la que el asentamiento señalado forma parte, ubicándose al sur poniente, acusa los primeros vestigios de presencia humana a finales de la última glaciación, hace 12.000 o 13.000 años. Sin embargo, el pueblo sayulteco tiene como antecedente una cultura denominada Occidente Pacífico, cuyas manifestaciones tempranas son del año 300 a.C., hace más de 2.300 años. Recientemente se ha descubierto que esta tradición denominada Occidente Pacífico, junto con la olmeca, teotihuacana y maya, dieron origen a la cultura compartida en Mesoamérica. Las personas pasan a diario por este parque, el Parque de Santa Inés, en una de las colonias populares del municipio de Sayula, sin detenerse a observar los montículos que aquí se encuentran. La mayoría desconoce que estos representan el pasado remoto de sus ancestros indígenas y que el parque y los terrenos adyacentes al sur fueron parte de un complejo civil religioso del siglo IX que marcaría la fase final de una serie de construcciones que fueron la capital del señorío prehispánico que dominó la playa seca de Sayula desde el año 300 a.C. La última de estas, Santa Inés, sobreviviría desde entonces para ver la llegada de los españoles en 1522. Este complejo ceremonial abarca alrededor de 16 hectáreas hasta donde se ha estudiado. El centro ceremonial indígena Cerrito de Santa Inés tiene aproximadamente esta forma. Abarca alrededor de 16 hectáreas. Nosotros nos encontramos aquí. A mi derecha está el primer montículo o estructura piramidal dedicada al sol. Aquí tenemos una calle y acá otra calle de la colonia Santa Inés. Hay una barda perimetral que delimita el parque al sur. Sin embargo, el complejo arqueológico sigue en esa dirección. Del otro lado de la barda tenemos dos pirámides más. Una de mediano tamaño y otra más pequeña que creemos estaban dedicadas a la luna y a Venus o Quetzalcóatl. Tienen estas una alineación con la pirámide mayor dedicada al sol y esta a su vez con una montaña al sur del complejo. La pirámide del Sol se alinea con esta montaña de tal forma que si uno tira una línea desde esta alineación al norte, esta línea señalará al norte astronómico de la Tierra. Esto permitía que el complejo arqueológico fuese un reloj y al mismo tiempo un calendario que marcaba los tiempos de cosecha y ceremonia religiosa para los indígenas, ya que en el horizonte podían calcular la salida del sol que marcaba las estaciones del año,
la cual se alineaba con estos montículos para saber cuándo sembrar y cosechar. Estos montículos, al alinearse, nos dan la posición del Sol en su salida al oriente. Los montículos al sur nos dan la posición de la salida de Venus y la Luna para los mismos propósitos rituales de siembra y cosecha. Si uno se para sobre la pirámide mayor, puede comprobar la alineación con el cenit del Sol en el poniente. Todo esto está trazado en acuerdo a los conocimientos de astronomía de los antiguos habitantes de Sayula. Con esto podemos ver el avanzado conocimiento que tenían los antiguos habitantes de Sayula en matemáticas y astronomía, alineando sus puntos con el norte astronómico de la Tierra y no con el magnético. Un enigma es el pueblo sayulteco que dominó en el posclásico tardío el valle de la laguna de Sayula o Playa Seca. Cultura depositaria de la tradición pacífico-occidente, constructora de las tumbas de Tiro y de la tradición teotihuacana de la que heredó sus principales deidades, Quetzalcóatl y Tlaloc. No se sabe hasta ahora en qué lugar exacto se encontraba el pueblo indígena de Sayula. La teoría es que la Playa Seca en su totalidad era el Gran Saulan o Sayula. Santa Inés era el centro cívico y religioso de todo el reino, donde posiblemente vivía el cacique o cacica de esta provincia precolombina, que abarcaba 700 kilómetros cuadrados que delimitaban con el imperio purépecha y teco de Colima. Pero no se ha encontrado evidencia alguna de que existiera una ciudad con población numerosa en ese lugar. Los historiadores del siglo pasado daban varios candidatos entre los distintos asentamientos cercanos a Santa Inés, pero los registros españoles de la colonia no los avalan. La leyenda dice que cerca del Izcápil se encuentra el Sayula encantado, con calles de oro y portales. Esta leyenda de la colonia posiblemente dice que este lugar se abre a una especie de portal interdimensional en determinado tiempo, por lo que se puede pasar al Sayula perdido. Lo mismo pasa con su idioma. Este idioma, pese a hablarse en el señorío varias lenguas, prevalecía como elemento de coacción entre los pueblos que formaban parte del Saulán. El sayulteco se habló en el mismo imperio purépecha. Acusan las relaciones españolas del siglo XVI, por ejemplo, un derivado del protonáhuatl del que no se ha esclarecido bien su raíz. Más misterio suma el que a la llegada de los españoles hubiese dos caciques dominantes para el mismo señorío. Se habla en documentos de compraventa de tierras de la cacica María Copaxa y los frailes hablan de Hernando Cuauhtémoc como señor de Sayula en un mismo periodo de tiempo, 1530. La convergencia de varias tradiciones culturales en el área hacen de Sayula un misterio en sí mismo. La tradición occidente-pacífico con los enigmáticos copachas y sus tumbas de Tiro, jarrones de 3 lóbulos y cerámica. El intercambio comercial con la mítica también Teuchitlán o Huachimontones, a quienes les intercambiaban sal procesada de la playa por el año 100 a.C. La tradición teotihuacana con sus dioses principales y su arquitectura piramidal, las leyendas otomíes del Valle Central, la tradición purépecha y su habilidad para trabajar el cobre, además de la tradición guerrera teca del señorío de Colima, convergen en este valle milenario de la laguna seca de Sayula. La delegación de Usmajac del municipio de Sayula, en su original ubicación a las faldas de la Sierra del Tigre, en un predio denominado Caseta, con su necrópolis en el Cerro del Casco. Esta última, donde se encontraron tumbas de Tiro con entierros de guerreros y mujeres embarazadas,
que acusan el culto a Quetzalcóatl, a quien se le atribuían la protección de los muertos en guerra y parto. Es parte del pasado profundo del señorío. Usmajap, como asentamiento en su ubicación original, se dató en el preclásico, 200 o 300 años antes de Cristo. El sitio original fue abandonado al parecer a la llegada de los españoles, estableciéndose sus pobladores alrededor de las tierras de una hacienda española denominada Matitlán en el año 1536, formando el actual poblado de Usmajap. Por lo que toca a periodos más antiguos de la región, esta playa fue alguna vez un lago que en esta parte sur tenía una profundidad de hasta 200 metros. Se extendía hasta la cuenca Lerma-Chapala y más allá, hasta cerca de Aguascalientes. Esto hace más de 36,000 años. Se han encontrado evidencias fósiles de mamuts, perezosos, un tipo de caballo enano del Pleistoceno. También se han encontrado pinturas rupestres en cuevas de la Sierra de Tapalpa de 5,000 años de antigüedad y puntas de flecha de 12,000 años en la parte norte de la playa, casi en Zacualco. Esos son los vestigios más antiguos que se han encontrado en este valle de la playa de Sayula.